Buenas. Aquí vamos a presentar la serie SW de estabilizadores de Aline, que en este caso ponemos como ejemplo en 800 kVA para explicar la operativa de funcionamiento de dichos equipos. En el caso de 800 hasta 1000 kVA se compone de 3 módulos, cada uno corresponde a la regulación de cada una de las 3 fases. A partir de 1000 kVA el equipo son 4 armarios, uno de ellos que corresponde a las conexiones. Como podemos ver, el conexionado se realiza desde la parte superior del equipo y en la parte frontal disponemos de los controles y de los equipos de medida correspondientes a cada una de las 3 fases, así como de las tensiones generales. El equipo dispone de un bypass manual para, en caso de alguna avería, algún mantenimiento, poder situar el equipo, o sea, poder alimentar la carga directamente de red. Simplemente habría que cambiar la maneta de posición. Cada fase dispone de voltímetro de entrada, voltímetro de salida, así como amperímetro de consumo específico de cada una de las fases. Vamos a poner el equipo en marcha. En el primer arranque de la máquina se puede dar el caso que la secuencia de fases no sea la correcta. El equipo dispone de un sensor que nos indica precisamente si la fase es correcta o está invertida. Vamos a hacer un arranque de la máquina para ver cómo reaccionaría. En este caso, el símbolo fallo de equipo y el equipo no da nunca salida, puesto que no tenemos las fases correctas, y esto podría generar problemas en la carga. Vamos a proceder al arranque de la máquina, en este caso con las fases correctas. Como podemos ver, ya no aparece el fallo de equipo y los equipos están las 3 fases en regulación. Cada una de las 3 fases dispone de voltímetro de entrada, de salida y de consumo de corriente. En el caso de la fase R, esta es la fase de entrada, fase de salida y consumo. Fase B, tensión de entrada, tensión de salida y consumo. Fase C, tensión de entrada, tensión de salida y consumo. Además, en el primer módulo también nos muestra la tensión de entrada en trifásico, que podemos seleccionar entre las distintas fases, y la tensión de salida en trifásico también, que igualmente podemos seleccionar cada una de las 3 fases. Tenemos 2 modos de arranque de la máquina, que arranque en automático o que arranque sin dar salida y que tengamos que accionarlo manualmente nosotros. La selección de ese modo de funcionamiento se realiza mediante la palanquita situada en el interior. Cuando está puesta en modo regulación, el equipo arranca de forma automática. Cuando está puesta en modo stop, el equipo arranca pero no da salida. Vamos a proceder al arranque en dicha modalidad. Como vemos, se encienden los controles, pero el equipo no ejecuta el arranque. Para ello, arranque, y en este caso ya el equipo estaría operando normalmente. Además, también podemos comprobar unitariamente cada una de las 3 fases el funcionamiento de las mismas. Para ello, con el conmutador automático manual lo situamos en la posición manual y ya podemos subir o bajar la tensión del equipo. Como podemos ver en el voltímetro de salida, cómo varía. En el momento que lo ponemos en automático, el equipo ya regula de forma autónoma. Esta opción la tenemos individualmente en cada una de las 3 fases. Esta es la fase A, la fase B y la fase C.
La palanca de bypass tiene 3 posiciones: regulación, red y cero cuando se sitúa en la parte central. En este caso, los controles siguen alimentados, pero el equipo no da ningún tipo de salida. Si lo ponemos en bypass, en este caso sí que tenemos tensión de salida de equipo, pero se nos enciende el pilotito de bypass. Y en este caso queda puenteada la entrada directamente en la salida. Vamos a realizar en ese momento una panorámica del equipo para que se vea cómo está construido. Vemos que cada fase dispone de su relación independiente con su variador de tensión y el transformador de salida. Cada fase dispone de su tarjeta de control . Y además, en el primer módulo, en este caso en la fase 1, además de su tarjeta de control, dispone de 2 tarjetas adicionales. Una de ellas es para controlar el retardo en la primera activación del equipo, que es esta de aquí, que con esa tarjeta lo que hacemos es evitar que cuando hay un retorno de red en caso de fallo de corriente, el pico sea muy elevado para la carga. Y la detección de falta de fase. Esta es la que también nos bloquea el equipo si las fases no son correctas. Los relés que vemos en cada uno de los módulos son los que realizan la maniobra de subida y bajada de los motores. Es importante en el primer arranque asegurarse de que la intercomunicación de control de los distintos armarios se realiza correctamente. Por defecto los equipos están ajustados a 400 voltios entre fases. Si pretendemos ponerlo a 380, por ejemplo, eso tendríamos que hacerlo de forma individual, midiendo cada una de las tensiones entre fase y neutro para tener 220 o 230, y con el potenciómetro situado en el interior podemos aumentar o disminuir la tensión de salida. Eso sí, esta maniobra se tiene que realizar de forma independiente en cada una de las 3 fases. En este caso la fase A, la fase B y la fase C. Para sus mantenimientos posteriores es importante asegurarse la limpieza del cilindro de regulación y vigilar el estado de las escobillas, que no tenga un desgaste excesivo. En dicho caso habría que sustituirlas. Las cadenas también conviene mantenerlas lubricadas, sobre todo en ambientes sucios o polvorientos. Como protección adicional, el equipo dispone de un SPI cuya función es suprimir los picos elevados de tensión a la entrada. En caso de tener que sustituir o de tener que hacer algún tipo de mantenimiento, desconectaríamos el automático correspondiente. Así podríamos operar con seguridad en dicho elemento.